Tenemos la suerte de contar con nosotros, lo veis en pantalla, con el doctor Ramón Català. Buenas tardes, Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y hablarnos de tu proyecto y más en concreto del presente y el futuro de medicina personalizada. Permíteme, Ramón, que te presente muy brevemente. Si no tengo mal entendido, eres médico interno residente en... No, ya soy adjunto. Ya eres adjunto, iniciaste la residencia en 2013, ¿no? Sí, en el clínico, en el Hospital Clínico de Valencia. En el clínico, perfecto, con especialidad traumatología, ¿verdad? En el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Además, eres colaborador docente en la Universidad de Medicina y fundador y director de Telmigen. En 2014 fue cuando recibiste el premio Lanzadera, ¿verdad? Y cuando arrancaste con la plataforma genética, de la que nos hablarás dentro de unos instantes. Veo también en Currículum, Ramón, que dispones de varias publicaciones y comunicaciones en congresos, siempre dentro del ámbito de la traumatología y de la genética, y además, a pesar de tu juventud, dispones de becas y diferentes premios, tanto en Estados Unidos, me parece que fuiste a estudiar, ¿no? Temas de Alzheimer, en Lituania, etcétera. Diferentes becas, la beca Leonardo y demás, y premios extraordinarios. Sí. Enhorabuena, Ramón, tienes una trayectoria brillante. Muy bien, como te decía, el propósito del webinar de hoy, Ramón, es potenciar a nivel de país el emprendimiento y la innovación. De hecho, la jornada se enmarca dentro de un ciclo de diálogos, de conversaciones con emprendedores que han arrancado proyectos en sectores de futuro, como es tu caso, ¿no? También permíteme que me presente muy brevemente. Yo soy Ángel Espar, soy propietario de Idean Consulting, una de las empresas que organizamos estas jornadas conjuntamente con Ingeni Coworking y Actin, que es el clúster de las nuevas tecnologías en Andorra. Ramón, lo dicho, el propósito es que nos alarguemos alrededor de una hora, Ramón, donde tengamos oportunidad de conocer más en profundidad Telmigen, del proyecto, pero insisto y enfatizo en la visión de futuro de la medicina personalizada, preventiva, farmacogenética, epigenética, todos estos conceptos que hace muchos años ya que están en la prensa y que se están estudiando, ¿no? Pero incluso a día de hoy siguen siendo grandes desconocidos, ¿no, Ramón? Entonces, por mi parte me gustaría hacerte la palabra y que empezaras explicándonos cómo, y es pregunta obligada, ¿no? Cómo un traumatólogo acaba haciendo genética. Exactamente, pregunta obligada, Ramón. ¿Y cómo nace el proyecto y cómo arrancas con Telmigen? Cuéntanos un poco. Bueno, pues cuando yo estaba en segundo de medicina, bueno, pues nosotros toda la familia somos médicos, bueno, mi hermano es cirujano, mis padres pediatras y demás, y por desgracia, bueno, pues mi padre falleció cuando yo estaba en segundo de medicina. Entonces, era diabético, tuvo todas las complicaciones y justo salía 23andMe, la empresa de genética más grande del mundo, que es de Google. Y yo siempre pensaba, tiene que haber algo que hace que las personas tengan o no predisposición, gente que tenga o no desarrolla Alzheimer, desarrolla lo que sea. Entonces empezaba a salir 23andMe. Con esto acabé la carrera y en 2014, como bien has dicho, pues surgió la oportunidad de Lanzadera de montar la empresa. Entonces, bueno, pues, hemos ido remando, internalizando, creciendo y nada, ahora ya es una realidad. Vendemos en más de 40 países, la facturación cada vez es exponencial y muy contento, pero todo cuesta mucho y más en España. Entonces, al final, o sea, la traumatología es una cosa muy lineal porque tú tienes un hueso, está roto o hay que hacerle o poner una prótesis, es bastante sencillo. Esto es exponencial porque nos permite hacer muchas más cosas y conocer otras. Y yo creo que eso es lo atractivo, que al final puedes poder tener una empresa que de verdad pueda ayudar a prevenir y a mejorar la calidad de vida. Genial, Ramón, es decir, que nos remontamos al 2014, que arrancas el proyecto, creas una plataforma genética, bueno, un kit que sería el inicio de la plataforma que tenéis actualmente y que, como bien apuntabas, estáis en 40 países. Dimensionanos un poco el proyecto a nivel de tests, ¿en qué medida es representativo y en qué consiste? Hemos realizado más de 70.000 test, tenemos una facturación de entre 5 y 6 millones ahora, somos más de 30 empleados, cada vez estamos creciendo más y nada, y al final lo que intentamos es una plataforma donde intentamos almacenar el máximo de la información genética que podemos tener hoy en día a un coste muy asequible y que además tenemos médicos en plantilla que son capaces de contestar esas preguntas a toda la parte genética que nosotros damos. Nosotros ahora está traducido en inglés y en castellano en la nueva plataforma que lanzamos hace nada, pero tenemos preparados para subir en breve japonés, ruso, portugués, italiano.
y ya está. O sea que vamos añadiendo también países porque vamos entrando cada vez en más países, la gente nos lo demanda y demás. Y nada, trabajamos con hospitales, con clínicas, directos al consumidor. Lo que es importante que siempre destacamos es que siempre hay un equipo médico detrás, que pese a que tú lo puedes comprar por internet, por ejemplo, siempre hay médicos que te acompañan y que siempre damos el consejo genético para que todo el mundo lo entienda. O sea, pueden contactar con nuestro equipo siempre que quieran. Perfecto, Ramón. Es decir, por entender más en profundidad vuestro modelo de negocio, entiendo que por detrás de vuestra plataforma hay algoritmos, ¿no? Hay papers que se introducen. Cuéntanos cómo son las tripas de esta plataforma. Claro, o sea, nosotros al final cogemos el máximo de información genética disponible y lo que hacemos es almacenarlo. De ellas conocemos una parte pequeña, o sea, nosotros ahora estamos analizando 750.000 SNPs o mutaciones, de los cuales nosotros interpretamos, por ejemplo, para Ancestry 125.000 y para Salud unos 6.000, 7.000. Claro. El restante queda totalmente almacenado para en un futuro dar más información, por eso damos cada vez más información nueva. Es mucha información que todavía no se ha descubierto, pero que se puede explotar y si quieres luego hablamos cómo podemos obtener esa información. Y lo que hacemos simplemente es, lo dividimos en 5 partes, una parte que es enfermedades complejas, que al final son las enfermedades comunes en las que tú no puedes decir que vas a sufrir la enfermedad porque no son genéticas puras, pero tienes más riesgo que otras personas. Una parte de enfermedades monogénicas muy sencilla, que al final eres portador o no, enfermo o no, y entonces puedes a partir de ahí saber. Damos una parte de farmacogenética, que esto es muy importante, que por ejemplo la FDA lo está revisando y demás, y que es obligatoria en otros muchos países, en los que según el tipo de citocromo que tienes, la isocroma, etcétera, tú eres capaz de metabolizar mejor o peor un determinado fármaco y ajustar la dosis, ¿vale? Damos una parte de rasgos, pues, pero vamos, desde nutrigenética, etcétera, y una parte de Ancestry que nunca pensamos que esto tendría mucho sentido, pero en muchos países lo demandan mucho. Quieres saber qué parte de etnicidad tienes, y dentro de esa parte de Ancestry lo que estamos montando ahora es para conectar a todas las personas. Como ya tenemos una base de datos muy grande, vamos a aceptar datos genéticos de otras plataformas, unirlos todos y que todo el mundo pueda conectarse dentro de la plataforma. Pues, la nueva persona que ha accedido a los datos genéticos es el tío de este o es el primo de este, estas 2 personas son hermanos y al final creamos una red donde todo el mundo está conectado. Eso es lo que estamos haciendo. Esta red, Ramón, de hecho también está conectada con el sistema sanitario, ¿no? De algún modo con médicos y instituciones, ¿verdad? ¿Qué nivel de información necesitan? Porque es diferente el modelo B2C, directo a cliente final, que ya nos contará si es el grueso de vuestro kit o no, pero entiendo que también trabajaréis para instituciones, hospitales, ¿no? Defínenos un poco cuál es el perfil y en base al perfil cómo funciona todo el circuito, Ramón. Nosotros, o sea, tenemos dos partes claras, una parte en la que es puramente B2C, que es el consumidor, el cliente, el paciente nos compra y luego coge ese informe o nos lo consulta a nosotros o a su médico de confianza, la mayoría se lo dan a su médico de confianza, descargan el PDF y se lo llevan, se conectan, y luego nosotros tenemos una parte que es un apartado profesional, digamos, en el que las clínicas, los hospitales tienen acceso a los datos genéticos de las personas y a partir de ahí hacen las recomendaciones. Tenemos pequeñas clínicas que, por ejemplo, tienen un cardiólogo, un nutricionista y un médico de familia y todos tienen acceso a esa información. O, por ejemplo, lo que estábamos comentando antes, por ejemplo, a través del Instituto de Inmunología de Rostock, el gobierno alemán, estamos empezando a secuenciar un montón de muestras de pacientes internados en la UCI de Alemania para ver si podemos encontrar distintas mutaciones implicadas en el desarrollo de quienes acaban de la UCI o no infectados por COVID. Claro, al final hay personas que son súper contagiadores, personas que no apenas transmiten, personas que lo sufren levemente y aparte de la carga viral se está empezando a ver si hay alguna mutación implicada en esto y es en lo que estamos trabajando ahora, por ejemplo. Esta investigación la habéis iniciado recientemente, ¿no? Ahora, pues, sí. 1 o 2 meses. Menos, o sea, yo creo que menos. Hace un mes nos contactaron desde el Instituto de Inmunología que habían leído sobre nosotros. O sea, lo importante es que muestras de COVID es fácil sacar, lo que necesitas es muchos controles para hacer toda la comparación y nosotros eso es lo que podemos ofrecer. O sea, como tenemos ya muchos datos genéticos de muchas personas, nos permite cruzar esa información. De acuerdo, Ramón. Por seguir entendiendo un poco el proceso y el modelo de negocio, entiendo que vosotros al final Telmigen es una marca, tiene un know-how, no sé en qué medida está patentado, tiene un algoritmo, ¿no? Pero por detrás hay laboratorios, ¿no? Se tiene que depurar el DNA, se tiene que... cuéntanos el proceso más de back office que no se ve, ¿no? Y que es tan o más relevante de cara a asegurar ya no solo un trato de la información como corresponde, sino un análisis también
Nosotros hay diferentes partes, ¿vale? Nosotros usamos, nosotros para poder ejercer la actividad, por supuesto, nos han revisado, por ejemplo, para vender en Estados Unidos, la FDA nos contactó, ha revisado toda la información que damos y no ha emitido ningún problema. Y en Europa necesitamos, digamos, que lo que te permite la Generalitat, o en este caso es el organismo regulatorio del Ministerio de Salud, para poder ejercer la actividad. Con eso es la parte nuestra en la que ellos validan lo que hacemos y cómo lo damos. Tenemos una parte de laboratorio que subcontratamos, puesto que no hay ningún laboratorio en España capaz de soportar tal cantidad de muestras que nosotros estamos llevando, que es la parte que nosotros ahora la hacemos en Dinamarca. O sea, el mayor hub de genética en Europa se encuentra en Eurofins Denmark, que es con el que nosotros trabajamos en Dinamarca. Nos enviamos miles y miles de muestras, obtenemos miles y miles de raw data y nuestra plataforma lo interpreta y lo muestra a los clientes, pacientes, usuarios. Y la última parte que tenemos es el reservorio, que tiene todas las certificaciones para poder vender en los diferentes países. Esas son un poco las partes. Nosotros lo que utilizamos es el chip de Illumina, que es el GSA, el Global Screening Array, que es el mismo que usan 23andMe y que ahora está utilizando, por ejemplo, MyGenetics para la parte de salud, que lo que hace es intentar recopilar el máximo de información genética con significancia clínica. Además, nosotros lo que hacemos es, luego lo completamos con mucha otra información. O sea, nosotros, por ejemplo, ellos te dan un básico y nosotros, si queremos dar mucha más información o sabemos que hay información que no está recogida, nosotros lo customizamos. O queremos investigar alguna parte más en específico y demás. Y, Ramón, permíteme que te pregunte por desconocimiento, ¿por qué es mejor saliva de sangre, saliva? No, es diferente. O sea, es más fácil con sangre porque recibimos de muchos países. Es más fácil con saliva, porque recibimos muestra de muchos países, de muchas aduanas. Entonces, la sangre tiene que refrigerada, tiene que llegar en menos de 24 horas o refrigerada y enseguida la tenemos que analizar. Entonces, la saliva con los reservorios y con el tampón que llevan estos kits de extracción de DNA, enseguida es muy sencillo y luego extraemos de las células epiteliales toda la información genética. Tengo entendido, no sé si estoy equivocado, que la saliva además aguanta más días, ¿no? Sí, por eso. O sea, la sangre tiene que ir refrigerada y lo otro no, va a temperatura. Y también, o sea, es mucho más cómodo, es más fácil escupir, por decirlo de una forma, que recolectar la muestra de sangre. Digamos que no sacrificáis tampoco en información o en... O sea, la información genética está en lo mismo, la sangre que los ojos, que en el pelo, que donde queramos. De hecho, hemos llegado, incluso a veces nos han contratado para, desde pelo, dientes y demás, podemos extraerle esto y hacer la información genética. Perfecto. De forma colateral has hablado de regulación de países, ¿no? No sé en qué medida es uno de los principales escollos, retos con los que habéis tenido que lidiar. Cuéntanos un poco cómo lo habéis salvado en diferentes países. Sí, que más ahora cada vez nos amoldamos más a la regulación de cada país. Pues, por ejemplo, en Francia es imposible hacerlo, esto que hacemos, de ninguna de las maneras, pero, por ejemplo, en Alemania no tenemos ningún problema con todas las esto que tenemos de España es suficiente para Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, sí que nos contactaron enseguida y nos pusieron una persona que revisó toda la información que da. Entonces, a partir de ahí ellos te hacen unas recomendaciones, las aprueban, vas teniendo periodos de 15 pruebas en los que tienes que ir haciendo las modificaciones según ellos quieren. Y a partir de ahí ellos te dan la aprobación para poder vender allí. Y en el resto de países, en muchos países, no hay ningún tipo de regulación. Lo que es importante, que siempre destacamos, es que como los servidores se encuentran en Europa, nosotros lo tenemos ahora todo en Google Cloud y los servidores están en Europa, nosotros nos regimos por la Ley de Protección de Datos Europea. Entonces eso a mucha gente le gusta mucha gente que está en otros países fuera de Europa, porque sabe que nosotros pedimos consentimiento si queremos hacer un estudio, saben que esos datos no pueden ser compartidos en terceros sin su consentimiento, siempre preguntamos para hacer cualquier cosa, o sea, de hecho cuando tú registras el kit, nosotros te preguntamos expresamente si quieres compartir esos datos. Por ejemplo, 23andMe no lo hace. Todos los datos que te haces con ellos los utilizan para compartir, o sea, ellos los utilizan para investigar. Entonces mucha gente se queda más tranquila y lo hace con nosotros. Aquí la regulación es mucho más estricta que en Estados Unidos, por ejemplo. Y Ramón, perdona que te haga la pregunta un poco, en fin, perniciosa igual, ¿no? Pero es verdad que es muy económico hoy en día secuenciar, y ya nos contarás, igual tenías preparada una presentación y nos puedes ilustrar con una perspectiva temporal, porque me parece recordar que hace 20, 30 años el coste y el tiempo era brutal, ¿no? Hoy en día, por 200 euros tienes un análisis como el vuestro, de los más completos, pero ¿en qué medida, y la pregunta es esta, en qué medida este precio lo justifica después un mal o buen uso de la información? ¿Es un poco el talón de Aquiles de todo este sector, Ramón?
Claro, eso depende un poco pues, de cada uno cómo quiera identificarse. Nosotros teníamos muy claro que es como los ordenadores o demás. O sea, tenemos un hardware que es, por ejemplo, que son los chips y el software que es lo que nosotros realizamos. Nosotros lo que queremos es que el software cada vez se esté actualizando y el hardware cada vez vale mucho menos. O sea, el precio de secuenciar, el poder no está en la secuenciación, está en la interpretación de la secuenciación. O sea, ¿valen los ordenadores o vale Google? Es lo que nosotros siempre nos planteamos. O vale, Apple, porque son las dos cosas, pero nosotros más que nada somos una empresa de bioinformática y de software, porque al final es lo que nosotros podemos actualizar y damos valor. Y es con lo que nosotros trabajamos. No sé si he contestado tu pregunta. Sí que es verdad que de nuevo, yo entiendo que desde el momento en que yo hago vuestra prueba, ¿no? Sí. Tengo una probeta que viene con un código de un QR o un código de barras y la información está siempre disociada, ¿no? Es decir, el laboratorio nunca tiene mis datos, tiene solo ese código y mis datos únicamente están en una plataforma, que es esta plataforma a la que hacía referencia, y entonces aquí el riesgo, digamos, del uso, ¿no? De la información, o que yo no sé si 23andMe puede ser que les haya comprado ¿quién les compró, Ramón, recientemente, ¿no? SmithKline pagó hace nada 300 millones por tener acceso a la base de datos, luego Pfizer pagó 60 millones por tener acceso a 10.000 pacientes con Alzheimer, no, con Parkinson, perdón. Al final, bueno, y eso es lo que ha hecho público. Se dice que 23andMe vende más de cada persona la vende más de 250 de sus datos. La última vez, una locura. Sí, y aquí es donde encaminaba mi pregunta, ¿eh? ¿Hasta qué punto esto roza, ¿no? Porque obtienen información de manera muy, muy gratuita, Yo asumo que ellos no venden los datos de una persona, ellos lo hacen de forma anónima y generalizada, que es lo que a nosotros, pues por ejemplo, nos solicita el gobierno alemán, no te solicita este paciente cuáles son las mutaciones, sino en general de todas estas cuáles son estas mutaciones. Pero bueno, no deja de ser curioso que al menos pregunten. Que no lo hacen tampoco, Hombre, es evidente de que necesitas el consentimiento de la persona, ¿no? Aquí en Europa, allí no, allí sí que, allí va implícito en el hecho de hacértelo, tú cedes los datos. Luego, si no quieres, hay una parte muy rebuscada donde tú puedes quitarte de ahí, porque lo tienen que hacer también por ley. Aquí es al revés, tú tienes que preguntar siempre antes de hacer cualquier cosa. Ramón, y solo por curiosidad, porque antes te planteaba, y lo he buscado mientras vamos hablando, no sé si voy a decir una barbaridad, pero he recuperado un dato en el 1990, parece que la secuenciación del genoma tardaba entre 6, no sé si digo una tontería, 6-8 años y costaba $1 billón. Ese es el plan que hizo, bueno, pero antes de Obama lo que se hicieron de que cada vez valga menos el secuenciar. Claro, pero sí, valía una barbaridad. Ahora es mucho, mucho más barato. De hecho, se dice que Illumina va a sacar un kit que por $100 secuencias todo el genoma. Todavía no. También hay una empresa china que también lo está intentando, pero da muchos errores y demás. Claro, nosotros lo que creemos es como, ¿vale dinero el procesador del móvil o todo lo que engloba y todo el servicio que da con el sistema operativo y demás? Claro. Cada vez valdrá menos la secuenciación, que es hacia lo que vamos, y con eso se podrá hacer más cosas. Perfecto, Ramón. Perdona porque ya ves que te voy planteando preguntas de manera desordenada. Oye, me parece que tenías una presentación que nos permita conocer un poco más en detalle el proyecto y luego no me gustaría perder de vista, es decir, me gustaría dedicar un rato a discutir sobre tu visión, Ramón, respecto a la genética, medicina personalizada, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Mira, nosotros, siempre empezamos las presentaciones un poco igual. Nosotros nunca queríamos, no queríamos ser un simple laboratorio que te entrega, pues tienes las mutaciones en el ApoE y tienes eso de Alzheimer, o eres portador de la fibrosis quística. Eso es como tener un navegador web que solo va por páginas de deportes y tienes toda la información. Lo que siempre hemos querido es que tener toda la información en un sitio, cada vez dar más información, que se pueda actualizar, que sea sencillo, y eso es para lo que trabajamos cada día, ¿vale? Y esto es un poco la presentación. Nosotros lo que enviamos al final a casa de cada persona es un kit o una caja como la que veis ahí, y esto es lo que recibe, ¿vale? Entonces, nosotros, como hemos comentado antes, lo dividimos en 5 partes, ¿vale? La parte de enfermedades complejas, de monogénicas, la parte de farmacogenética, rasgos y ancestros, ¿vale? Mira, esta es una parte muy discutida, que es la parte de susceptibilidad a enfermedades, ¿vale? Mira, esto no quiere decir que porque tú tengas un riesgo alto
vas a desarrollar la enfermedad. Esto quiere decir que se cogen muchísimas personas, ¿vale? Pues 60.000, 70.000, se hace un genome web de eso, sí, eso es estudios a gran escala, se secuencian, se encuentran unas mutaciones que ves claramente que aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces nosotros lo que hacemos decirte es cuántas veces más que la media tienes de riesgo de desarrollar esa afección, ¿vale? Entonces esto nos ayuda, por ejemplo, es muy sencillo, pues para el melanoma es muy claro que la mayoría es la exposición solar, por lo tanto el papel de la genética es solo de un 20%, pero para el Alzheimer o el Parkinson es del 90%, entonces si tú ya empiezas a conocer esos riesgos, o por ejemplo el infarto de miocardio es el 50%, si ya conoces esos riesgos, pues te empiezas a cuidar. Y luego esto también, que además nos han dado las gracias muchas veces, es muy importante en el diagnóstico diferencial, ¿vale? Pues tú, por ejemplo, llegas a urgencias con un dolor abdominal y piensas, pues desde una gastritis, tolerancia, cualquier cosa. Pero si tú tienes un estudio tan amplio genético donde pone que, por ejemplo, tienes 8 veces de riesgo de un aneurisma de aorta abdominal, pues cualquier médico lo mínimo es pensar en eso. Si ya lo piensan simplemente cuando te dicen, no, es que mi padre tuvo un aneurisma abdominal, ya enseguida quieres descartar, esto es un riesgo ad hoc para ti. Entonces es muy interesante y de verdad creemos que ayuda mucho, ¿vale? Ramón, perdona que te interrumpa. ¿Cuántos elementos estáis analizando a día de hoy? Porque sé que incluso a nivel de chip habéis ido evolucionando, ¿no? Yo me acuerdo que me hice el test hace ya muchos años y a día de hoy este test es totalmente diferente, ¿no? Claro, sí, nosotros damos ahora 400 ítems de información, siempre actualizamos, por supuesto, los chips anteriores, pero cada vez hay mejores chips en el mercado que nosotros actualizamos. O sea, nuestro sistema operativo corre en chips anteriores, por decirlo de alguna forma, también da acceso a lo nuevo y en eso estamos, cada vez hay mejores procesadores y podemos. Permíteme también, porque yo pregunto y pregunto, pero me gustaría darles la posibilidad a la gente que nos escucha a que puedan plantear sus dudas a través del chat o de preguntas y respuestas con ánimo de que sea dinámico y te podamos interrumpir y sea enriquecedor para todos, ¿de acuerdo? Adelante, Ramón. O sea, ¿pero eso me llegará a mí? No te preocupes que estaré yo atento, Ramón. Ah, vale, es que tampoco tengo yo mucho. Vale. No te preocupes, adelante. Damos una parte de enfermedades monogénicas, esto es, o sea, si eres o no portador. Si quieres luego incluso podemos ver un ejemplo en la plataforma. Enfermedades monogénicas si eres o no portador de la fibrosis quística o de la enfermedad de Kahneman o de lo que sea, ¿vale? Son enfermedades muy raras, pero esto es muy interesante porque puede haber una persona que es portadora y no lo sabe, se casa tiene hijos con una persona que tampoco lo sabe, y entonces nace un hijo enfermo. Y después de 2 personas sanas nace un hijo con fibrosis quística, pues porque los 2 eran portadores y en un pequeño tanto por cien tienes esa probabilidad. Bueno, pues esto ayuda y nos lo solicitan muchas clínicas de fecundación in vitro, con esto ya lo puedes hacer, ¿vale? Una parte que damos, que también cada vez es más importante, es la parte de farmacogenética. Ahora, muchos de los nuevos fármacos atacan dianas moleculares específicas genéticas. Entonces, por ejemplo, necesitas saber si tienes o no mutaciones para tomar ese fármaco. Y luego, muchos fármacos normales, por decirlo de alguna forma, que tienen diferentes vías de metabolización y que con esto puedes ajustar mucho más. Yo tengo abuelitos que me dicen, yo no puedo tomar el Norotil o no puedo tomar Zandiar, por no decir nombres, o cualquier principio activo porque me da efectos secundarios o enseguida me sienta mal, me produce insomnio, lo que sea. Con esto ya empiezas a saber que hay rutas metabólicas que no están funcionando correctamente y puedes ajustar la dosis y también creemos que eso es muy interesante, ¿vale? Damos una parte de rasgos, pues esto también nos lo demandan, pues nutrigenética, pues si eres intolerante a la lactosa, diferentes tipos de fibra muscular y chorradas, pero también hay, por ejemplo, se están viendo mutaciones, por ejemplo, que están dedicadas al aumento del riesgo de cáncer de próstata, o sea que ya vamos empezando a saber muchas más cosas y nosotros la metemos ahí atrás. Y la parte de ancestros, que nos lo solicitan en el extranjero, que a la gente le gusta saber, bueno, pues yo soy un 75% ibérico, un 10% griego y un 3%, bueno, pues consigues saber cuáles son tus antepasados. Y eso es un poco lo que hacemos, ¿vale? Entonces esto es un ejemplo donde vamos esto, pero luego lo veremos mejor si queréis, ¿vale? Y luego, a nosotros siempre nos gusta decir que somos los más completos y eso sí que es cierto, la gente no da un paquete tan completo. O sea, nosotros tenemos una obsesión muy clara que es actualizar y que tú tengas toda tu información en el mismo sitio, ¿vale? Que no te haga falta hacer de más test, sino que simplemente lo tengas ahí. Y eso es y eso es uno de los principales motivos por lo que la gente nos compra y nos solicita. Y luego volvemos un poco a lo mismo. Siempre actualizamos. Nosotros, es lo que hemos hablado, conocemos, o sea,
analizamos muchísima información. Hoy en día se conoce la información de muy poca, esa es la que damos. Tenemos un equipo de genetistas que están constantemente viendo si podemos añadir más información. Conforme se conozca más información, damos más información y la actualizamos. Además es muy sencillo, nosotros le damos un botón, se recalcula todo y lo damos todo, ¿vale? Y una parte que damos es la parte de atención al cliente, que para nosotros es también muy importante. Hay mucha información, puede ser que mucha no la entiendas, pero nuestro equipo siempre está a tu lado. Entonces eso es lo que para nosotros es muy importante. Ramón, yo que he podido utilizar la plataforma, creo que tiene un punto muy, muy potente, ¿no? Y es que una persona como yo, que no tengo conocimientos de medicina, puedo acceder a la misma, ¿no? Y puedo moverme, puedo entender esos resultados. Me gustaría, porque, dentro del mundo de los test, de los kits genéticos, hay mucha desconfianza y creo que tú primero lo sabes, ¿no? De estas banderas rojas o de estos porcentajes que dices de más sobre la media, en base a qué lo obtienes. Aquí sí que sería interesante que nos pudieras enseñar en qué medida es riguroso, ¿no? Y en qué medida se basa en investigación científica. No sé si veo que estás accediendo a la plataforma. Sí, os voy a enseñar un ejemplo de... Para nosotros es fundamental, ¿eh? Este es un ejemplo demo, ¿vale? Que lo había cargado antes para tenerlo preparado, pero lo pongo en castellano. Mira, nosotros, por supuesto, damos la opción... ¿Lo estáis viendo? ¿Se ve bien? Sí, perfectamente, Ramón. Damos la opción de, por supuesto, descargar los datos genéticos crudos. Eso quiere decir que nosotros te lo interpretamos, pero si tú quieres coger los datos genéticos crudos y te los llevas a otra plataforma, eso para nosotros no es bueno, ¿vale? Y la parte de resultados, ¿vale? Mirad, vamos a poner, si queréis, la parte más sencilla. Vamos a la parte de enfermedades monogénicas, por ejemplo. Y, vamos a poner una así, la beta-talasemia, que es más o menos más famosa, ¿vale? Entonces, siempre te lo explica, ¿vale? Nosotros, esto está redactado por médicos y genetistas y te explica, pues, por ejemplo, qué es la talasemia, ¿vale? En este caso no se puede prevenir si hubiese síntomas y esto es lo que para nosotros es muy importante. Nosotros siempre ponemos la mutación, cuál es el SNP utilizado, qué es lo que significa. En este caso, este ejemplo no tiene ningún SNP, ¿vale? Y luego todo viene siempre con la referencia bibliográfica, ¿vale? Esto quiere decir que los genetistas, los médicos, oncólogos y demás que lo utilizan pueden venir aquí y van a PubMed y pueden ver exactamente de dónde sale toda la información, cuáles son las mutaciones utilizadas y demás. Mira, vamos a ver, si quieres vamos, por ejemplo, pues la parte de farmacogenética, esto es muy importante. Mira, por ejemplo, la ciclosporina, ¿vale? Este usuario es metabolizador pobre de la ciclosporina. La ciclosporina es un fármaco que se usa, por ejemplo, en los trasplantes. Pues si sabemos que este paciente, si va a sufrir un trasplante, es metabolizador pobre. Eso quiere decir que si tú le das la dosis habitual, se va a acumular en el organismo y va a producir un efecto secundario. Pues ya lo sabes, le das menos dosis, que normalmente es un 25 más, un 25% menos, y a partir de ella puedes ajustarle la dosis. Y esto se produce porque, por ejemplo, aquí tiene una pérdida de función en esta mutación, tiene una pérdida de función y entonces tiene este problema que puede almacenar, ¿vale? O por ejemplo... Ramón, a nivel de farmacogenética, yo entiendo que lo que indicáis es cómo se metaboliza y cómo interacciona con otros fármacos, ¿no? Para navegantes, para gente que no tenemos conocimientos, es decir, si ese fármaco, yo podría ir, si algún día tengo que ir al hospital o pasar por urgencias, con este listado de fármacos para que, es más, los debería llevar en un chip o en el móvil para que fuera fácil. Es totalmente responsive para que lo lleves en el móvil. Aún no tenemos app, estamos trabajando en ello. Sí, es como bien has dicho, Ángel, hay una parte de metabolización, al final nos permite saber si eres normal o necesitas más o menos dosis, en este caso esta es la respuesta que tiene disminuida, y la parte de interacción, que es la que habíamos dicho, que es si tienes diferentes dianas moleculares que te están haciendo que tengas un efecto secundario. Ya no es como metabolizas si tienes más o menos dosis, sino que tienes algo que te hace no responder, ¿vale? Pues respuesta disminuida de la ciclosporina, que por ejemplo, si tú tomas estatinas, esto es un efecto secundario muy, muy común, en el que tú, por ejemplo, tienes los efectos secundarios de las estatinas. Sí. Y nada, pues esto aquí lo vas teniendo todo y lo vas viendo. Has hablado de monogénicas, ¿no? De enfermedades complejas, farmacología, ¿verdad? Y los rasgos, y lo de ancestros. Sí, los rasgos, pues por ejemplo, pues si tienes adicción al alcohol, si la cafeína te produce ansiedad,
el color de ojos, el color de pelo, el consumo de cafeína. Hay diferentes mutaciones que se saben que tienen diferentes acciones, por ejemplo. La lactosa, ¿vale? Pues esto es muy común, que mucha gente es intolerante a la lactosa y con esto puedes saber exactamente si tienes las mutaciones y si tienes que retirarte la lactosa. Pues y Ramón, ¿qué nivel de precisión tiene estos informes? Es decir, no sé si por cuestión estadística, ¿puedes decir con un 100% de...? Nosotros, además siempre esto no, porque rasgos es esto, pero por ejemplo, vamos por ejemplo a enfermedades monogénicas. Mira, toda la información que nosotros damos es estadísticamente significativa y tiene que haber mínimo un estudio con 700 casos y 700 controles, ¿vale? O sea, eso quiere decir que nuestro nivel más alto de evidencia son los metaanálisis, que es lo que todos los médicos aceptamos como máximo de evidencia científica, ¿vale? Y esto lo reflejamos aquí en el estado de la investigación. ¿Estamos 100% seguros de que esta información que damos es correcta? 100%, ¿vale? Por ejemplo, monogénicas es muy sencillo de saber. Claro. De estudios con esto, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay en otras, en las que las enfermedades complejas, en las que no hay tanta información, ¿vale? Disponemos de unas en las que ya se han realizado muchísimos análisis y ya lo sabemos, y otras en las que todavía no hay suficiente evidencia, que es lo que nosotros consideramos. ¿Qué pasa? Que conforme salen nuevos estudios que avalen estas mutaciones, nosotros vamos actualizando esta información, ¿vale? Pero, para resumir, siempre es estadísticamente significativo. Eso quiere decir que el paper está suficientemente avalado, se tiene que haber publicado en 2 o 3 revistas de impacto y que mínimo tiene que haber 700 casos y 700 controles. O sea, es normalmente lo que se marca como estándar para dar la información. Es decir, que la plataforma es viva, ¿no? Dentro de las 30 personas que tienes en el equipo, tendrás unas cuantas que están retroalimentando. Continuamente. Sí, que su trabajo es actualizar nueva información, nuevos papers, cambiar los textos, dar más información, que son genetistas. Veo también en pantalla, Ramón, que tienes por especialidad, ¿verdad? Es decir, uno de vuestros talones de Aquiles puede ser que queréis ser el test más completo del mercado, pero es verdad que encuentras en el mercado test verticales, ¿no? Que incluso son para deportistas o son para, ¿no? Y el nivel de especialización es brutal. ¿Cuál es tu opinión sobre...? Nosotros, pues, la opinión es muy sencilla, que es que queremos abarcarlo todo. Al final, si disponemos del equipo, hemos secuenciado todo y tenemos los medios tecnológicos para hacerlo, no tiene mucho sentido no dar todo esto. Sí que es cierto que a lo mejor lo adornan más o menos otros esto, pero nosotros, o sea, somos conscientes de que somos prácticamente los que más información genética analizamos. Eso, junto con 23 a mí somos los que más analizamos y los que más información te damos. Y gracias a tener una plataforma, o sea, junto con 23 a mí, que no actualiza mucho, nosotros te estamos dando siempre nueva información. Y eso es una cosa que todo el mundo valora. Perfecto. Ramón, y perdona que entre de nuevo en debate, pero entiendo que en el segmento de cliente, que es el consumidor final, como puedo ser yo, no tengo criterio para analizarlo, ¿no? Evidentemente, pero incluso para comprarlo. Entonces, ¿qué papel juegan los médicos y en qué medida esto genera debate dentro de la comunidad sanitaria? Nosotros es lo que decíamos siempre, ¿vale? O sea, hay por una parte lo que nosotros consideramos que hay que hacer, ¿vale? Que es que nosotros, bueno, tanto los fundadores como nosotros somos médicos, entonces tú encuentras un problema en Telmillén, el equipo de Telmillén te lo soluciona, ¿vale? Yo estoy teniendo un problema con farmacogenética que no me están pudiendo ayudar, no te preocupes, tenemos una persona especialista en farmacogenética que te soluciona ese problema. Tengo una persona que necesita saber si es portador de una mutación rara, que le ha salido un hijo que no sabe exactamente qué es lo que pasa. Tenemos una genetista específica en esto para solucionar ese problema, ¿vale? Eso quiere decir que hay un equipo de médicos y genetistas que te solucionan en Telmillén si tú quieres, ¿vale? Luego, tampoco te voy a mentir, nos encontramos mucha gente que lo que quiere es hacérselo y llevárselo a su médico. Eso, por supuesto, que también lo consideramos y es muy apto. Y, de hecho, tenemos muchas clínicas que trabajan a través de nuestro portal, o sea, muchas clínicas y hospitales que trabajan a través de nuestro portal, que tienen acceso. Entonces, nosotros damos todo el rango de posibilidades. O te lo solucionamos nosotros, o tú lo descargas, no te preocupes, y lo ve tu médico y te lo soluciona. De acuerdo, entiendo también que de los elementos de los que informáis llega un punto en que no tiene sentido, ¿no? Informar sobre dolencias que igual no tienen cura o no tienen tratamiento. ¿Esto cómo se gestiona? Porque al final el paciente pues bueno, se lleva un jarro de agua fría y no sirve de mucho, ¿no? Otra cosa es en temas donde demostráis que hay un papel de la genética elevado, pero que también podemos incidir en el ambiente y aquí tienes margen de actuación. ¿Cómo lo gestionáis esto a nivel de plataforma, Ramón? Que había gente que le daba miedo saber determinadas cosas, o que, por ejemplo, decía, yo quiero
saber si el riesgo de fibrosis quística, o sea, si soy portador de fibrosis quística, pero no quiero saber lo de Alzheimer, pues bueno, pues porque un tío tuvo y yo no quiero saberlo y si no me afecta. No hay ningún problema. Nosotros eso, que por ejemplo 23 a mí no lo permite, puedes bloquear lo que tú quieras desde aquí, ¿vale? Entonces desde aquí tú puedes bloquear, entonces la plataforma te bloquea o te muestra lo que tú quieras. Y eso para nosotros también es importante. Nos dimos cuenta que para llegar a todo el mundo, no todo el mundo quiere llevarlo todo, pero puedes saber en cualquier momento esa información. Entonces eso para nosotros, tú sabes que nosotros lo hemos analizado todo, que estamos mostrando una parte, tú cuando estés preparado lo puedes hacer o no, pero está siempre disponible. Perfecto. Ramón, te voy disparando preguntas. ¿Crees que los médicos de hoy en día, igual más los de hoy en día que los del pasado, ¿no? Pero ¿en qué medida se estudia genética? A ver, cuando yo estudié, que ya te hace un poco, era una optativa. Es una optativa, ni siquiera es una asignatura como puede ser bioquímica o anatomía. Es una optativa que se coge. Pues eso. Entonces, los conocimientos de la gente joven cada vez son mucho mayores, es cierto. Hay otros países en los que son mucho más avanzados, pues todos los anglosajones tienen un conocimiento mucho más avanzado y alemán, y son cosas que demandan tanto los usuarios como los médicos de rutina, ¿vale? Pues oye, yo aparte de saber muchas cosas de medicina, quiero saber muchas cosas de genética y demando para mis pacientes eso, ¿vale? Entonces, nos hemos dado cuenta que pues de la quinta de mi madre, por ejemplo, pues apenas sabe lo que es, o sea, sabe lo que es una trisomía, sabe lo que es un cariotipo y poco más. Pero ahora esto ya llega a un nivel en el que es muy barato secuenciar, hay mucha información disponible y esto ya lo puedes aplicar a la práctica clínica. Cuanto más joven es el médico, más valor encuentra en el pero bueno, nos encontramos, hay gente mayor que tiene mucho interés y ha estudiado y los prescribe sin ningún problema, gente más joven que no tiene tanto conocimiento y no, pero vamos, hoy en día yo creo que los médicos jóvenes somos conscientes de que la genética es fundamental. De hecho, hay un plan ahora en España para ver si se mete como especialidad clínica, que somos de los pocos países del mundo que no tenemos genetistas clínicos en los hospitales. Te lo preguntaba, Ramón, porque, insisto, sin conocimiento en la materia, pero me parece evidente de que el papel de la genética dentro de la medicina personalizada, del tratamiento futuro, es aplastante, ¿no? Pero a la práctica te das cuenta de que el nivel de adopción de médicos, de instituciones, ¿no? de herramientas basadas en genética es si no nulo, es mínimo, ¿no? Y intento encontrar las razones y puedo pensar, ¿no? Lo que es información, privacidad, temas pero más allá de esto, ¿cuáles crees que son las barreras de entrada, Ramón? El tema de privacidad yo no lo considero tanto, porque al final todos tenemos Facebook, Google y esto, y sabes que la privacidad pues flojea en algunos ámbitos. Yo creo que es más desconocimiento, o sea, en qué te puede ayudar la genética que no eres totalmente consciente de esta información. También, o sea, estamos en aquí en España la mayoría es un sistema público de salud, entonces si no está puesto en el sistema público de salud no se puede solicitar a través del sistema, no tienes especialistas en esto, pues el desconocimiento es mayor. Pero por ejemplo en Estados Unidos, donde esto es fundamental, lo usan continuamente, o sea, por ejemplo hay hospitales en los que nada más entrar por la puerta te la hacen, hay clínicas donde te lo hacen simplemente por entrar por la puerta. Pues esto ayuda a que cada vez haya más gente que conozca. Claro, a mí me sorprende, Ramón, que estos días, ¿no? En contexto COVID, hemos estado todo el mundo discutiendo y escuchando hablar sobre la curva, ¿no? Que si una forma de Nike o de tal, pero todo el mundo querría aplanar la curva. Pensando en medicina personalizada, lo que se pretende a largo plazo es aplanar esta curva, ¿no? Es reducir los costes para la sanidad, detectar de forma precoz, ¿no? Enfermedades, predisposiciones, perfeccionar los tratamientos. Entiendo que es difícil de cuantificar, ¿verdad? Este ahorro o este impacto. Sí, o sea, yo creo que Ángel sí que es difícil exactamente, pero al final yo creo que cada vez iremos a invertir más en estas cosas. El otro día me pasaron una charla muy buena donde decía, mira, las tecnologías que son disruptivas al principio es lineal y luego se convierten en exponenciales, ¿vale? Y esto hace que, por ejemplo, ¿cuántas personas han hecho un test genético en España? Muy poquitas. Si te digo el crecimiento que nosotros tenemos mensual en cada uno de los mercados que no son avanzados, por decirlo de alguna forma, está cogiendo la curva en exponencial. Y, por ejemplo, 23andMe ha hecho 10 millones de análisis de estos. O sea, esto está llegando a un momento en el que está
cada vez es más disruptivo y cada vez hay más gente y está creciendo cada vez más. A partir de ahí se ven las bondades y la puedes aplicar. Y para mí es fundamental el precio, que como ya sabes es cada vez con más exponencial hacia abajo. Entonces, una vez tenemos ya todas las herramientas, se da todas las esto, cada vez aumenta el número de ventas, el número de test hechos. Ramón, y entonces con tu experiencia ya de más de 6 años, ¿no? Fundaste Termigen en 2014. Sí. Lo que pasa es que, bueno, entre que lo fundamos, salimos al mercado y eso es menos, bastante menos, pero sí. Bueno, pero ahora tienes una posición privilegiada, ¿no? Tratando con muchos países, estás viendo cómo avanza las plataformas genéticas a nivel de competencia, a nivel mundial, pues las podríamos contar con los dedos de una mano, no sé si hay más, pero ¿cuál crees que es la previsión de futuro de este mundo de la genética? A ver, yo creo que cada vez secuenciaremos más, cada vez será más barato y daremos más información. Cada vez tienes una tecnología que se puede... Nosotros, por ejemplo, 23andMe lo tiene y nosotros lo tenemos también. Tienes una API donde tú tienes un distribuidor, un hospital y puedes coger esos datos y volcarlos en su sistema. Eso es una cosa que es básico para poder hacerlo. Entonces, cada vez esto vas a tener más acceso a tu información y además todos queremos cuidarnos más. Y la genética no es solo, dice genética, enfermedad, eso es una cosa que ya está cambiando. O sea, si tú puedes saber farmacogenética ya no es enfermedad y eso es un esto súper rápido. La parte de conectar personas, la parte de... O sea, la genética toca muchos ámbitos, incluso pues, genética, rendimiento deportivo, etcétera. Toca muchos ámbitos y todo puedes relacionarlo a través de la genética. Entonces, o sea, poco a poco irá ganando peso en la sociedad, así es como lo veo. Y esto no hay que olvidarse, esto es una pequeña parte de lo que es el ser humano, o sea, de lo que es la enfermedad o la salud o cualquier cosa. La genética es una pequeña parte y la otra es el ambiente. Y es lo que estábamos comentando antes, Ángel, de la epigenética. Al final, que tú puedas cruzar los dos datos te dará una visión mucho más grande. Esta es la información con la que naces y la información con la que tú estás sufriendo ahora, que es lo que nos dará la epigenética. Que hay muchos grupos trabajando en ellos y nosotros, por ejemplo, tenemos un modelo que ya sabemos cómo enfocarlo y todo, pero que la tecnología todavía no lo permite, o porque está fuera de precio, o porque no se puede, o no es tan fácil de comercializar. De acuerdo. Ramón, mira, por dar voz un poco a la gente que nos está escuchando, nos preguntan sobre el contexto COVID. Sí. Y nos dicen, en relación a COVID, estáis trabajando con un centro clínico alemán, ¿sí? ¿Habéis visto si existe algún gen que predisponga más al ingreso en la UCI? ¿Hay diferencias genéticas con los pacientes COVID que han ingresado en la UCI en España? Mirad, esto es... espera, que además hemos preparado... Mirad, nos contactaron desde el Instituto de Inmunología de Rostock. Ellos lo mismo están preocupados pues porque había pacientes que acababan en la UCI, ¿no? Entonces nos están enviando muestras de sangre. ¿Vale? Nosotros analizamos esas muestras de sangre y luego las comparamos contra todos nuestros datos genéticos para ver esto. ¿Hemos encontrado todavía evidencia? No, solo hemos hecho 200 pruebas. Nosotros no tenemos 200 pruebas. La idea es hacer entre 1.000 y 5.000, ¿vale? En cuanto salgan estadísticamente significativos, dejaremos de recibir más muestras. Antes de ayer, salían unas noticias en las que decía que determinadas mutaciones en el gen del Alzheimer, el APOE, aumenta mucho el riesgo de acabar en la UCI, ¿vale? Y esa mutación se tenía en 1 de cada 36 europeos. Entonces, esa es lo que mayor evidencia hasta ahora se ha encontrado, que no lo encontramos nosotros, creo que lo encontró un grupo de Harvard, ¿vale? Luego hay otra empresa en Estados Unidos que también hay otro gen unido a la angiotensina que también se está viendo que tiene relación, pero lo mismo, se necesitan muchos datos de muchas poblaciones y tener mucha evidencia para poder darlo, ¿vale? Nosotros estamos en la fase de recopilar esa información. Cuando empecemos a cruzar datos, diremos más cosas. Bueno, Ramón. El Instituto de Inmunología saldrá. De hecho, mira, nosotros aquí, si te metes aquí. Esto es vuestra web, ¿no? Y te lleva a su panel de... Y aquí te lo explica a través del profesor cómo lo hacen, cómo lo quieren hacer, cuáles son... Cómo nosotros aquí, por ejemplo, cómo hemos estratificado cada uno de los pacientes y cómo está todo. Entonces nosotros tenemos una ventaja muy grande, que es que podemos preguntar a cada vez que los usuarios van a consultar su información genética, les podemos consultar. Entonces con eso ya sabemos más todos los datos de las personas enfermas que recibimos del gobierno alemán, de los pacientes de la UCI de Alemania. Bueno, sin duda tiene muchísimo recorrido y no sé en qué medida estáis potenciando, me imagino, ¿no? Toda esta parte más científica, más de investigación
Nosotros estamos empezando ahora porque, o sea, lo primero que necesitas es estadísticamente significativo, tener suficientes muestras. Claro. Con suficientes muestras ahora es cuando puedes empezar a explotar esa información y es lo que estamos empezando nosotros ahora. 70.000, estás hablando de unas 70.000, ¿no? Sí, y además vamos a empezar a aceptar raw data de otras plataformas, lo que nos permitirá también crecer el tecnología. De acuerdo. 70.000 es el tamaño aproximado de Andorra, Ramón, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que, claro, no todo el mundo se conecta constantemente, pero ahora tenemos herramientas para hacer que se conecten. Pues, por ejemplo, si me rellenas una encuesta, yo te doy más información. Así podemos ir haciendo que tener más información nosotros para poder extraer más información significativa. Muy bien, una duda más sobre la plataforma en cuestión. Me parece que lo has mencionado, has hablado de APIs, me parece. Es decir, yo veo que, bueno, perdona, veo la cantidad de información que generáis, ¿no? Y me pregunto en qué medida esta información es explotada por aplicaciones de terceros a nivel de nutrición, a nivel de fármacos, a nivel de, ¿no? Porque entiendo que encima de esta capa de datos se podría construir algoritmos para dar recomendaciones en ámbitos muy dispares, ¿no? Entonces, ¿esto existe ya, Ramón? Mira, por ejemplo, estos son los datos genéticos de un ejemplo. Esto es lo que nosotros obtenemos, ¿vale? Entonces, esto es la que la gente descarga y se lo lleva a otras plataformas. Pues, por ejemplo, hay plataformas especializadas todas en nutrigenética, por ejemplo. Entonces, cogen nuestros datos genéticos y se los llevan, ¿vale? Y eso, espera que se está abriendo, que está costando un poco. Y esto es lo que nosotros estamos proponiendo, que nosotros te lo secuenciamos y te hacemos una interpretación que creemos que es muy apta, cada vez es más completa y cada vez es mejor, pero además tú tienes la opción de que te lo interpreten donde quieras. Espera que si no lo hablo con que el numbers. Son muchas líneas de información. Sí, por eso, espera. Y si no lo hablo. Te iré leyendo de mientras que se abre, si quieres. Otra pregunta que nos plantean desde el chat. ¿Qué parte de la genética es relevante, más allá de las enfermedades monogénicas, en relación al impacto que tiene el entorno, ¿no? Eso depende de la enfermedad. Esto lo podemos ver muy fácil aquí. Sí, siempre es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pesa la genética y qué pesa el entorno? Claro. Esto nosotros lo miramos muy, por ejemplo, Perdona, que te he interrumpido, pero sigue. Según la enfermedad. ¿Sí? Según la enfermedad pesa más o menos, ¿vale? Vamos, por ejemplo, Parkinson. Parkinson, ¿vale? La enfermedad de Parkinson. ¿Cuánto es el rol de la genética, ¿vale? Pues aquí alrededor del 27%, ¿vale? Pero si, por ejemplo, vamos a poner Alzheimer, o vamos a poner, por ejemplo, melanoma. ¿Cuánto pesa la genética en el melanoma? Pues un 20%, ¿vale? 18-20%. ¿Y cuánto pesa en el glaucoma? Según el tipo de enfermedad pesa más o menos. O bueno, vamos a ver una que el infarto, ¿vale? Infarto de miocardio, ¿vale? 40-55%. Según el tipo de enfermedad depende más o menos del ambiente. Eso quiere decir que tú naces con una barrita más o menos llena de riesgo. En tu poder está el acabar de llenarlo y sufrir la enfermedad o no. Claro. Interesante. Y Ramón, ¿existe alguna herramienta? Es decir, si yo parto de este material genético, ¿no? ¿Existe alguna herramienta, por decirlo de algún modo, que pondere el impacto de los hábitos, ¿no? Y que pueda darte una información más precisa, que sea dinámica, que sea un vídeo al final? Claro, eso es lo que nosotros, que es lo que hablábamos de la epigenética. Y esto es con lo que tú naces, y es una cosa estable. Tu ADN no cambia a lo largo de tu vida. Pero si pudiésemos saber cuál es tu estado actual, si se está metilando o no, si tienes microRNAs, es lo que nos daría la otra parte que nos falta, que hay muchos grupos trabajando en eso. Yo creo que es la siguiente revolución en genética, es la epigenética, que sea de uso clínico, así como la genética está muy extendido y se hace constantemente, más o menos según el país. La epigenética es lo siguiente que entrará con mucha fuerza. Y nosotros el objetivo que tenemos es cruzarlo todo en una misma plataforma, que tú lo tengas todo disponible. O sea, la epigenética nos permitirá saber si tú tienes cáncer sin que tú lo estés desarrollando. Tus células están empezando a mutar, tú no lo sabes, no tienes síntomas, porque a lo mejor hasta que no crece, hasta que no se necrosa el tumor,
no da clínica y ya lo puedes saber. Claro, entonces con esto lo podrás saber. Pero igual que son muchísimas otras cosas. ¿Vale? Esto es lo que estábamos hablando antes de la información genética. Son muchísima información. Y ahí lo tienes todo disponible. Entonces, y aquí se podría nutrir, ¿no?, aplicaciones terceras, ¿no?, que quisieran masticar, porque el reto de vuestra plataforma, Ramón, es trasladar mensajes claros, no pautas, a la gente que lo lee. Y aquí el médico que procesa el informe, entiendo que debe de, en base a su experiencia, debe de dar estas pautas, ¿no? Pero vuestra plataforma no las da, ¿verdad?, en este sentido. Bueno, o sea, damos una parte que es la que consideramos básica, que al final la gente es bastante fácil. Pues en rojito lo que tienes más riesgo, lo que necesitas cambiar seguro de tus fármacos, y o sea, intentamos dar bastante claro. Pero luego, claro, muchas veces necesitan ayuda de un profesional para exactamente, bueno, pues, pero bueno, también intentamos darlo a nosotros. Era bueno, yo tengo riesgo de diabetes tipo 2, ¿cómo la puedo prevenir? O tengo riesgo de tipo 1, necesito hacerme más glucemias, por ejemplo. Por ejemplo, empezamos un proyecto muy bonito en Colombia, que se quedaron sin fondos, que era, por ejemplo, un laboratorio muy grande de allí regalaba el test genético, y luego, por ejemplo, si tú tenías riesgo de diabetes tipo 1 o tipo 2, tú tenías que hacerte más controles de glucemia. O si tienes riesgo de cáncer de próstata, te hacen más pruebas, pues por ejemplo, más tractos rectales o lo que sea, o más mediciones de PCR. Claro, tú coges a la población entera y le haces las mismas pruebas de cribado, pero esto hoy en día lo podríamos. Si tú tienes más riesgo genético, hay que ir a buscar con mayor probabilidad esas personas. Claro. O porque tienes que hacer mamografías a todo el mundo. A lo mejor llega un momento en que esto es tan barato que solo aquellas personas que tengan riesgo de cáncer de mama es a las que les haces las mamografías. Hablabas en un inicio, ¿no?, que en países ya los niños cuando nacen ya nacen con el test, ¿no? Es decir, que les... Determinadas enfermedades, por ejemplo, eso lo utilizan mucho la gente que se lo puede permitir porque hay mucha consanguinidad. Sí. No quieren tener enfermedades monogénicas, lo utilizan. De acuerdo, Ramón. Mira, doy pie a dos preguntas más que nos plantean desde el público. El impacto del blockchain en genómica. Dos palabras muy potentes, genómica y blockchain. ¿Cómo las juntas, Ramón? Vale, mira, a mí me la han comentado muchas veces la parte de blockchain, de seguridad y demás, y yo os voy a ser totalmente sincero, no tengo ni idea. O sea, yo sé que no es la plataforma segura, yo no llevo la parte de IT, de la parte de desarrollo. O sea, yo soy médico y no. El conocimiento de la cadena de bloques es lo justo, que creo que eso lo disocia, lo guarda, descomprime. O sea, la verdad es que no sé mucho, no os voy a mentir. Pero vamos, asumo que es una tecnología que permite anonimizar todos los datos y dar más seguridad. Nosotros, por ejemplo, no usamos blockchain. O sea, por lo que yo tengo entendido, Google tiene suficiente seguridad en sus servidores como para que no haga falta hacer esto. Hasta ahí. Sí, claro, o sea, yo tampoco, no te voy a mentir, esto. Tampoco sé si, o sea, tampoco lo he llegado a plantear nunca, no sé ni siquiera si el equipo de IT de nuestro quiere meterlo o no quiere meterlo. Es un campo de desarrollo, muy bien. Bueno, te planteo la siguiente. Dicen, también has comentado que tenéis una base de datos muy importante que permitiría ver si existen conexiones entre personas, posibles parientes no conocidos. Y te pregunta, ¿uniréis vuestra base de datos con otras plataformas convenibles a mí para ampliar más los datos? Exactamente, eso es lo que queremos hacer, que yo espero que esté como mucho en un par de meses. Aceptaremos raw datas, aceptaremos datos genéticos crudos estos, de otras plataformas, de 23andMe, MyHeritage y Ancestry, y con eso estamos ya todas las grandes. Entonces eso nos permite tener una base de datos muy grande y poner por carga. Claro, entonces, para aumentar mucho la base de datos y que sea. Muy bien, Ramón. Permíteme ahora ir mirando, sin ánimo de alargarme más, pero también por dar cabida a preguntas más del proyecto de emprendimiento y de los retos que te encontraste. Permíteme que mire más de la cuestión sanitaria a la cuestión de emprender. Sin ánimo de cerrar, podemos volver luego, pero me gustaría, Ramón, que nos hablaras de los retos que te encontraste en su día para poder lanzar un proyecto en entorno salud, y no solo salud, sino en genética. Cómo surge la idea nos lo has contado, pero cómo transcurren estos años hasta el día de hoy, que estás en 40 países y con una facturación más que notable.
Nosotros, o sea, al principio, no vamos a mentir, cuesta mucho porque hacer que todo funcione, que todo vaya bien, cuesta mucho. Entonces nosotros, nos íbamos marcando ítems, que sea legal, perfecto. Una vez que es legal, que nosotros seamos suficientemente inteligentes para obtener toda la información genética de una forma correcta, perfecto. Desarrollamos los algoritmos, que al final son los mismos que 23andMe, y pudimos acceder a esa información. El siguiente reto era montar la plataforma. Cuando tuviésemos la plataforma era cuánto podemos recibir muestras de otros países o no podemos recibir muestras de otros países. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Entonces nos fuimos marcando hitos y esto, pero vamos, el camino es largo, arduo, pesado y demás. Y nosotros recibimos el apoyo de Lanzadera y nada, pagamos la última cuota hace nada, o sea que ya... Es decir, Lanzadera, claro, hoy en día es súper conocido, ¿no? Porque está Roche al frente, pero vosotros me imagino, si no recuerdo mal, que erais, si no la primera, la segunda. La segunda edición. Y perdona, Ramón, que incida en el tema de edad, pero tú debías ser súper joven, debías estar no arrancando medicina, pero hacía... Era R2 de trauma. Imagínate, es decir, que inquieto de mena ya, como decimos en catalán. Cuesta, porque en España no... O sea, esto no es Silicon Valley, que no, no tienes una idea y te dan el dinero. Aquí tienes que demostrar que facturas, que tienes un crecimiento. Pero claro, montar algo así tan complicado necesita mucha inversión. Y Ramón, entonces en esta línea, es decir, vosotros en Lanzadera salís premiados, Lanzadera os inyecta un capital que permite iniciar el proyecto, ¿verdad? ¿Cómo habéis planteado la parte de crecimiento, socios, pactos de socios? Danos tu experiencia, tu opinión al respecto. Mira, nosotros, o sea, Lanzadera te da un dinero que tú, si la empresa funciona y no, esto lo tienes que devolver. Eso es, o sea, no te regalan el dinero. No sé si ahora creo que pueden cambiar una parte por una parte participativa. Eso con nosotros no fue así. O sea, tú tienes unos plazos de pago y tienes que cumplirlos. Los cumplimos. Y nosotros, por ejemplo, gracias a Dios, nosotros no hemos necesitado ni capital externo ni nada. En el momento que he necesitado, nosotros lo pusimos nosotros de familiares prácticamente y lo sacamos. Y vamos, a día de hoy, pues nosotros, mi familia maneja el 99% de la sociedad, o sea que no hemos necesitado ni capital, ni fondos externos, ni nada. Ahora sí que nos estamos planteando alguna cosa porque es el crecimiento tan grande y son tantas cosas que sí que a lo mejor nos planteamos una ronda, pero o sea, de momento no ha hecho falta, seguimos creciendo y hemos podido mantener el tiempo. Porque al final es un modelo súper escalable, Ramón, a pesar del tema de traducciones que decías, ¿no? Y de tener estructuras comerciales igual locales, pero entiendo que el algoritmo es Es cuántas máquinas de Google puedes comprar en paralelo para subir resultados, así de claro es. Sí. ¿Cuántos servidores necesitas? Muy bien. A nivel de crecimiento... Ese es el... No te he escuchado, Ramón, el último punto, perdona, que se ha cortado. O sea, no. O sea, que no es tan sencillo, pero al final es cuántos servidores necesitas para subir más o menos resultados y cuántas personas necesitas que hagan cajitas y las envíen al día. De acuerdo. Te iba a preguntar, Ramón, ahora cuando nos cuentas que estás en 40 países, es espectacular, pero ¿cómo se ha planteado esta expansión internacional? Y si puedes también compartir con nosotros, ¿en qué medida ha sido ordenada o un poco improvisada o porque de nuevo la realidad te acaba marcando, ¿no? El día a día, la demanda? Nosotros, mira, por el tipo de negocio que tenemos, hay determinados países donde yo no puedo enviar y recibir las muestras, ¿vale? Entonces, que suelen ser países menos desarrollados, pues, por ejemplo, toda América Latina, África y Asia, ¿vale? Entonces, en estos países yo no puedo vender directos, necesito un partner local y eso es lo que muchos o los muy pocos los buscamos nosotros, la mayoría venían a nosotros. Yo soy distribuidor de una cadena de laboratorios en Colombia, soy una farmacéutica en Brasil, soy entonces ellos nos compran los kits, los realizan y los venden, ¿vale? Ese es en los países menos desarrollados. En los más desarrollados como Estados Unidos, Europa y Canadá, nosotros o bien vendemos directos o bien también tenemos distribuidores, pero con otro modelo, que sepan que nosotros seguimos vendiendo y que ellos pueden distribuir. Entonces, según si podemos o no pasar las aduanas, lo hacemos con un modelo u otro. Y ya estamos incluso abriendo pequeñas oficinas en diferentes países. Muy interesante, Ramón. Otra pregunta muy relacionada, ¿no?, con negocios sector digital. Sí. ¿Qué papel tiene el marketing online, Ramón? Con todo. Vamos. Sí. Es la triste realidad, ¿no? Pero es así. Es muy intensivo en capital invertido en marketing. Te diría que el 95% de la inversión en marketing es eso, ¿no?
95, 97, 98, 99 te diría, vamos. Y Ramón, no sé si lo que digo es absurdo, pero igual hay más inversión en marketing online que en hard, que en máquinas. Mucho más, claro, sí. Sí, ¿verdad? Claro, o sea, al final los servidores de Google pues tampoco es muy caro, menos de una nómina de una persona. Imagínate, sí, por eso que... Luego tú lo optimizas, lo tienes bien guardado y demás, no... Claro, y además el resto, lo que es laboratorio, lo tenéis externalizado, ¿no? Con lo cual también es un coste variable. Mira, es que llega un momento, Ángel, en que no puedes... O sea, si nosotros tuviésemos que tener un laboratorio y tener 8 máquinas de secuenciador con todo el equipo, todo hacerlo, al mes siguiente tener 10, al mes siguiente tener 12, ya hubiese hecho 80 rondas de esto para intentar cumplir todo eso. Y los secuenciadores son como los ordenadores. Al año siguiente sacan uno que te lo hace por la mitad y vale menos. El modelo yo creo que está preparado para grandes laboratorios que subcontratan las máquinas a Illumina. O sea, Illumina se las deja en se las arrenda, por decirlo de alguna forma, como renting. Tú la utilizas y cuando saca un nuevo modelo te la cambio y me pagas tanto antes. Perfecto, Ramón. Mira, nos preguntan desde el chat si realizáis estudios con hospitales en algún campo en concreto y si es posible ensayos clínicos. Ensayos clínicos todavía no, hemos empezado ahora con lo de Alemania, pero sí que trabajamos con hospitales. O sea, ellos normalmente, pues por ejemplo, el cardiólogo del Hospital de Alicante, pues lo que hace es mirar la parte de cardiología y la parte de sus fármacos. En la API, por ejemplo, se puede dividir, cada uno elige lo que ve. De acuerdo. Otra pregunta tiene que ver con los kits anuales. Entiendo que si habéis vendido unos 70.000 y lleváis 6 años, 5 ¿no? totalmente productivos, pues igual que estáis comercializando, más de 10.000. Ahora es cuando está creciendo, o sea, al principio menos, mucho menos. O sea, crecemos de forma exponencial. Ah, claro, no es comparable, quieres decir, los años iniciales con a día muy o sea, bien. Nosotros hacemos al mes lo que hacíamos en un año. Claro. Imagínate. Y esto, Muy bien, Ramón. No sé si de tu presentación hay algún elemento importante que creas, ¿no? que debemos de compartir con la audiencia, algo que no hayamos... No, o sea, también destacamos aquí muchas veces pues, la parte de privacidad y de tecnología que ya hemos hablado mucho, que al final el raw data, los datos genéticos que nosotros utilizamos, estamos seguros de que son correctos. Pues Illumina es la mayor empresa o una de las mayores empresas del mundo de esto. O sea, la tecnología de Illumina funciona, sí, funciona y funciona correctamente. Eso es una parte. La parte de privacidad también es, o sea, nosotros pasamos una auditoría porque guardamos datos de clase 3, o sea, el estándar más alto de datos. Entonces, claro, para nosotros sigue siendo muy importante. O sea, son cosas que nos gusta destacar porque, o sea, no quiere decir o sea, aquí intentamos coger el estándar más alto de cada industria para utilizar. Muy bien. Yo por mi parte, Ramón, si no hay más dudas también por parte del público, la verdad es que creo que hemos conseguido los retos que nos marcábamos, ¿no? Que era hablar del proyecto del Migen, ya no solo de la parte más, digamos, técnica, sino también de las fases en las que, gracias, ahora se ve mucho mejor, las que habéis emprendido y también el público creo que ha tenido oportunidad de plantear preguntas. Entonces, solo terminaría por tu parte preguntándote cuáles crees que son los retos, tanto legales, ¿no? Para que este campo pueda progresar y dependerá de los países, ¿no? Hemos hablado de la educación en las universidades, evidentemente, ¿no? Y de otros campos, pero por terminar, Ramón, me gustaría saber esta visión tuya El reto, Ángel, yo creo que todo el mundo vea de forma sencilla lo beneficioso que pueda ser, ¿vale? Entonces, el reto está en que esta información que es compleja lo hagamos asequible para todo el mundo, tanto en precio como en conocimiento, para que la gente la empiece a aplicar en el día a día. Si tú creas una plataforma o un producto que permite esto, al final vas viendo la recompensa. O sea, más o menos a largo plazo, pero la gente. Entonces, nosotros, que siempre decimos lo mismo, ¿creemos de verdad que la genética va a jugar un papel fundamental en el futuro? 100%, eso no tenemos ninguna duda, porque cada día se conocen nuevas formas, cada vez. O sea, a mí me sorprende ahora que cuando ha salido lo del COVID, todo el mundo se ha lanzado a ver si habían algunas mutaciones y demás. O sea, no se han lanzado a buscar si había un marcador
hematológica, bueno, pues sí, salió la lactoferrina y poco más, pero enseguida todo el mundo dijo, vamos a secuenciar, a ver si encontramos algo. Si no fuese eso, hacia dónde va la medicina, hubiésemos ido a buscar cualquier otra cosa. O sea, no, pues vamos a buscar una muestra de tejido de no sé qué, o como se hacía antes, una biopsia de los bronquios para ver exactamente. No, o sea, todo el mundo se ha ido, vamos a secuenciar para conocerlo. En China, a los 15 días o 20 días del primer brote ya tenían secuenciado todo el virus. O sea, que es una cosa que ya está en el día a día. Conforme más sea el conocimiento, mayor sea el número de empresas que empujamos y demás, pues esperamos que sea esto más sencillo para todos. Me quedo con este reto, Ramón, y no quiero terminar sin leer la última pregunta que te hacen, porque no quieren dejarte ir, ¿de acuerdo? Preguntan, aparte de los humanos, ¿también os interesáis en otros modelos? Animales, perros, gatos. Nos lo han ofrecido, pues por ejemplo, también pues, un jeque árabe tenía caballos muy buenos y quería ver si esto, o gente incluso del Ayuntamiento de Madrid nos contactaron porque había heces de perro en los parkings y ver si podíamos. Nos han llamado incluso de National Geographic para unos estudios en momias para ver si éramos capaces de sacar el ADN de las muestras estas que habían encontrado en una tumba para ver si podíamos secuenciarlas y ver, pues, poder intentar hacer una reconstrucción de color de ojos, de tipo de esto, de etnicidad y demás, que no pudimos porque estaban deshechas las Brutal. Incluso ahora, por ejemplo, del COVID nos llamó una empresa funeraria muy grande, pues porque estaba teniendo problemas con las cenizas que entregaban a los parientes, porque les decían que esos no eran, ¿cómo sabían que era su familiar? Si entraba por la puerta y luego les daban las cenizas. Claro, pues eso tampoco podíamos porque las cenizas no podíamos analizarlas, que están totalmente carbonizadas. O sea que cada vez la gente recurre más a esto, cada vez la gente tiene más eso. Pero no, nosotros solo trabajamos en humanos, y no tenemos intención de cambiar el modelo. Me has hecho pensar rápidamente, Ramón, en segmentos que pueden ser más propicios, ¿no?, a consumir vuestro kit y, por ejemplo, niños en adoptados, ¿no? Es decir, para los padres cuando se van pues a cualquier país, ¿no?, a recuperar a la criatura y desconocen la edad, desconocen qué genes son un perfil habitual en vuestro... ¿Sí? Sí, y de hecho mucha de la parte que vamos a lanzar de conectar personas es por este tipo de personas, o sea, gente que son adoptados o que quiere saber más información. Muy bien, Ramón, muchísimas gracias por tu tiempo y por explicarnos en qué consiste este maravilloso mundo de la medicina personalizada, que sin duda tiene mucho recorrido, y te deseo muchísima suerte, a pesar de que veo que el proyecto se está yendo espectacular, signo de que la gente y el mercado cada vez es más receptivo, ¿no?, a este tipo de tecnologías. Ramón, un fuerte abrazo desde Andorra y nos vemos pronto.